Creo que todos hemos visto desde tiempos antes de internet personas que son prestamistas o que ofrecen prestarte dinero y bueno, pues prácticamente muchos en alguna ocasión llegamos a necesitar un préstamo. Pero ocurre que esto está pasando más en estas épocas de redes sociales. Quiero platicarles un suceso que ocurrió en mi casa y bueno, pasa lo siguiente, somos tres hermanos que somos adultos, pero esto que ocurrió fue a causa del menor de nuestros hermanos, siempre fue el más consentido por mis papás y de hecho nosotros como hermanos mayores lo cuidábamos bastante. Y bueno, pienso que la adicción a los videojuegos es un problema que está afectando a la sociedad, a los jóvenes. Y fíjense lo que son las cosas. Yo soy de la generación del videojuego. A mí me tocó las maquinitas esas de Arcadia, arcades o como le quieran decir, que tenías que meterle una ficha que estaba toda doblada y con rayas. No sé si ustedes llegaron a usarlas. O si no, que usaba monedas de estas, pues color bronce, que no tenía ningún valor comercial, pero ibas y comprabas varias y jugabas. Bueno, pues a mí me tocó eso. Ya después a mi hermano que seguía le tocaba pues que los juegos de video, que el juego en casa, que las consolas. A mí también, obviamente, siempre nos gustó jugar, pero mi hermano menor, pues una tercera generación o cuarta generación de que, bueno, pues los nuevos videojuegos. Lo que pasaba antes es que antes uno tenía que ganarse en el juego, pues que pasar niveles, guardabas tus niveles o no. Y ahora, bueno, pues ahora resulta que tú puedes ir mejorando tu personaje. Puedes comprarle, no sé, herramientas, puedes comprarle ropa, puedes comprarle accesorios, pero todo esto es con dinerito. Entonces hay personas que su personaje le meten dinero en serio. Y este era el problema de nuestro hermano. Ya era adulto, tenía 18 en ese momento. Y él empieza a trabajar primero pues, con nuestro papá, ayudarle en su taller. Pero el dinero, ¿por qué no traes? No, pues es que le compré una skin y que le compré una mejora a mi videojuego. Se gastaba el dinero en eso. ¿Y qué pasa? Que mi papá obviamente le pedía y decía, bueno, yo ya te pagué. Bueno, pues busca un segundo trabajo justamente para poder comprar más cosas. Yo me acuerdo que llegué a jugar con ese, oye, ¿cuánto le metiste a tu personaje? Bueno, pues le metía mucho dinero, tenía un nivel muy respetado prácticamente en esa comunidad. El asunto es este, en una ocasión él quería comprar algunas cosas, quería completar un videojuego y bueno, mi hermano que ya estaba por casarse ni yo, pues nomás porque yo no le quise prestar dinero para un videojuego, le dijo, no, no es algo que necesites y mis papás obviamente tampoco. Bueno, resulta que mi hermano de repente yo lo veo jugando ya. Y oye, ¿qué hiciste? No, pues metí un préstamo. Le digo, pero ¿cómo que un préstamo? Pues no tienes. Todavía ni siquiera sacaba la INE, o sea, la credencial, la identificación oficial. No tenía, no, pues vi una publicación pues en Facebook de que alguien prestaba de tanto a tanto y pues nada más daba la dirección de mi casa, ya sea una copia o una fotografía del dueño y de mi papá y bueno, pues le mandé pues, la fotografía y todo. Y digo, pero no manches, ¿cuánto pediste? No, pues resulta que él se le ocurre pedir 20,000 pesos prestados. Y le dije, ¿cuánto tienes que pagar? Dice, no, pues si pagó rápido en una semana, o si pagó en menos de un mes, nada más eran 27,000 pesos. Le digo, oye, es 27,000 pesos que tienes que pagar por 20,000. Y güey, ¿qué compraste? No, pues que compré la consola nueva con un chorro de memorias, que unas mejoras para el juego. Me doy cuenta pues que se gastó demasiado. ¿Qué ocurre? Bueno, pues empiezan a pasar los días. Él dice que va a ser bastante sencillo pagar. Quería vender algunas cosas que tenía. Él se gastaba su dinero en videojuegos. En eso se los gastaba. Y bueno, pues le entra la realidad. Lleva algunas cosas a las casas de empeño. Y si él gastaba miles, le ofrecían decenas de pesos. Ni siquiera
centenas de pesos, no, decenas de pesos por un videojuego. Y él decía, no, si esto costó un bastantísimo. Sí, pero eso aquí no se maneja y te ofrecemos menos de 100 pesos por un videojuego. Y bueno, pues se da cuenta de que él tenía presupuestado vender un chorro de cosas, no logra vender nada. Pasan, llegan bueno, el primer plazo y bueno, pues empiezan las llamadas. Le llaman a mi papá, le llaman a mi mamá, a mi hermano, a mí, a la casa, a él. Y es entonces de que, bueno, pues empiezan después las llamadas a diversas horas de la noche. Vaya que fue un problema grande. Y mi hermano incluso pues intenta hacer de todo, logra juntar. Bueno, logra juntar pues el dinero. Se supone que estaba todavía dentro del plazo, no, le salen que no, que los intereses fueron creciendo porque cada que los que cobran llamaban, le cobraban por el servicio. Entonces, que bueno, pues de deber, de pedir una cantidad, le terminan casi cuadruplicando la cantidad. Y obviamente mi papá lo primero que dice, no, mijito, usted se metió en ese problema, a ver cómo lo resuelve. Pero bueno, pues llegó un momento en que mi papá se da cuenta de que esto fue una estafa, ¿verdad? Como legalmente se puede decir. El asunto es de que empiezan las llamadas, empiezan los mensajes, empiezan a hablar unas personas. Y hay el momento en que mi papá se da cuenta, mi hermano pues ya le había pagado más del doble. Y mi papá habla con un amigo de él que era abogado y dice, no, es que ese tipo de préstamos son estafas, ¿verdad? Sí, tienes que pagar obviamente, pero busca no pagar. Me acuerdo que mi hermano había ido a pagar y ese día no lo recibieron. O sea, no estaba abierto el lugar, no le permitieron realizar el pago. ¿Por qué? Porque al día siguiente le aumentaban sus intereses y aumentaba el pago. Así cada que él intentaba pagar, pagaba una parte y otra parte le duplicaba, ¿no? El asunto es de que mi papá directamente, cuando empiezan a hostigar demasiado, él dice que él ya habló y que todo eso pues es ilegal, ¿verdad? Que eso no se puede hacer. Y bueno, pues ocurre lo siguiente. Pasa de que, bueno, pues eso sí les voy a decir, fue un problema grande. Me acuerdo que cierta mañana, bueno, pues escuchábamos que ladraban los perros, no tomamos mayor atención. Nos damos cuenta que las llantas del carro de mi papá, del carro de mi mamá y el de un vecino, pues sus llantas habían sido rasgadas. Empieza el vandalismo y me empieza a recibir amenazas. ¿Cuál es el problema? Que bueno, resulta que después van unos sujetos, estábamos en el patio de hecho, llegan dos camionetas con sujetos diciendo pues que eran determinadas personas de determinado grupo y le exigen a mi papá, si mi hermano había pedido, por así decirlo, 10, le piden 200. Que porque ellos se dedicaban a comprarle las deudas a otras personas y que bueno, pues que simplemente o pagábamos o pagábamos. Créanme que bueno, fue un problema, se llevan a mi papá de paseo y digamos así, bueno, pues obviamente mi papá andaba asustado, mi mamá asustada, mi hermano, entre mi otro hermano y yo lo queríamos cocinar vivo, ¿verdad? De regaños. Bueno, es entonces que pasa un día y llega mi papá, simplemente llega mi papá con mi mamá y dice, a ver, necesito que me den los papeles y las llaves de tu vehículo y del mío. Y bueno, solo así fue como mi papá se logró deshacer de esta deuda. Y puedo decirles esto, es muy común este tipo de estafas. Y bueno, pues cuando tú los denuncias, realmente no hay una denuncia que proceda. Simplemente lo mejor que podemos hacer es pues no acceder a créditos que no te dan un respaldo legal. Muchas veces que te hagan firmar algo no es legal, ¿verdad? Tampoco. Pero bueno, de preferencia es mejor no deberle dinero a nadie. Créanme que en este caso mi padre, para empezar el susto, segundo perder sus camionetas y el carro de mi madre,
pues era muchísimo más que lo que había sacado mi hermano. Mi hermano pues cometió un gran error pues en no pensar en las consecuencias. Lo ideal es no pedir préstamos y bueno, simplemente como le hacían nuestros abuelos, ahorrar para poder comprarte lo que tú quieres. Pero créanme que este tipo de deudas es algo cada vez más común. Espero cuenten esta historia y tengan demasiado cuidado al pedir prestado a personas que no conoces.